yo diría que hoy en día uno de los que también pues, nos preocupan y mucho y con razón, que es el tema de la salud mental. El título de la intervención es Bioética y salud mental, aproximación a los retos que conlleva la relación terapéutica con personas con trastornos psiquiátricos graves. Como veis, tremendamente interesante porque no solo se trata de analizar los problemas en general de la salud mental, que en sí mismos, como digo, son muy relevantes, sino además hablar de un aspecto muy especial que es la comunicación y la relación terapéutica con personas que tienen estos trastornos psiquiátricos. Y para analizar este tema, pues un gran experto que es Gonzalo Navarrete Ríos, médico, psiquiatra de la Universidad de Concepción, ahora mismo profesor asociado del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental en esa universidad, también doctor en Salud Mental Comunitaria y máster en Éticas Aplicadas. Y esto me gusta decirlo especialmente porque, como digo, hoy están aquí también acompañándonos estudiantes del máster de Ética Aplicada y entonces les va a resultar también interesante que uno de los egresados de este máster, pues ahora podamos escucharlo aquí como ponente, ¿no? Gonzalo tiene un largo recorrido en este tema, también está metido en algún proyecto de investigación sobre cuestiones que tienen que ver, ahora explicará seguro Gonzalo, ¿no? Y merece muchísimo la pena, yo creo, esa aproximación. Además, bueno, pues desde Chile, que también es probablemente un referente en buenas cuestiones perdón, en buena parte de las cuestiones que estamos tratando en temas de bioética y en concreto en salud mental, ¿no? Así que no me queda más que agradecerte, Gonzalo, que hayas querido participar y contarnos tu sabiduría y tu experiencia y te dejo que comiences tu intervención. Bueno, muchas gracias Lidia y le envío saludos a todos compañeras, compañeros que del máster. La verdad es un gusto poder participar en la jornada. La verdad es un honor, la verdad. Y agradezco mucho la invitación, Lidia. Eh, Intentaré estar a la altura de todos los señalamientos que hiciste, ¿no? Pero bueno, la idea es quizás compartir algunas cosas que estamos acá trabajando con un grupo de, de compañeros, de colegas de acá del departamento y que quisiera, lamentablemente en forma bastante resumida, tratar de transmitir. Sin embargo, me parece que lo primero es poder hacer quizás un contexto de lo que, de lo que va a tratar la presentación de hoy. Y en este momento estoy teniendo una pequeña dificultad para poder compartir, porque me imagino que no están viendo nada, ¿no? Vemos tu pantalla llena de cosas. Incluso Ya. nos vemos a nosotros mismos. Ah, Ahora vemos tu perfecto. Ya, ya, ya. presentación. Ok, Listo, listo, listo. Ahí, qué bueno. Perfecto, ahí está. ahí está, ¿Eso? perfecto. Sí. Ya, perfecto. Bueno, lo primero es quizás de manera muy breve comentarles el interés de por qué ir desarrollando eh, eh, una intención, una idea de ir poniendo sobre la mesa yo lo siento como una problemática que tiene que ver con la relación terapéutica entre los agentes de salud mental. Quise partir desde la psiquiatría, evidentemente, pero esto se amplía mucho más con las personas con trastornos psiquiátricos graves. Eh, por un lado, este tránsito nace desde el proceso de formación, también desde ir tratando de hacer un trabajo a nivel de la salud, a través de la salud comunitaria, a través de la gestión, a través de la integración de los agentes de salud en la comunidad y tratar de ir dando un espacio importante a aspectos psicosociales que en gran medida se habían dejado a un lado durante décadas. Esta consideración abrió muchas esperanzas en el sentido de que toda esta hegemonía desde la psiquiatría y sobre todo esta psiquiatría más dura iba a ser teñida por este nuevo
esta nueva mirada desde lo psicosocial y con toda una estructura internacional en términos de políticas de salud. Pero la verdad no ha sido tan así y la idea es un poco ir mostrando algunos elementos que todavía generan controversia y sobre todo porque desde la epidemiología al menos lo que hemos ido observando es que los problemas de salud no tan solo se mantienen, sino que se van agravando. Pero hay un aspecto bastante particular y que tiene que ver con las personas con trastornos psiquiátricos graves y que desde la mirada bioética me parece que hay que ser bien cuidadosos, sobre todo en los pasos que pretendemos dar a futuro. Pero bueno, no puedo dejar a un lado y recordar al profesor Diego Gracia, porque creo que hay que recoger algunos elementos de lo que él va planteando, que me parece que tienen mucha relevancia a la hora de ir abordando esta propuesta que les voy a ir mostrando el día de hoy. Por un lado, cuando hablamos de deliberación, tenemos que tener muy claro que es un proceso de jerarquización y de ponderación, donde tenemos principios que están determinados específicamente para situaciones eh, eh, que necesitamos dejar en claro desde un principio. Esta idea de generar un análisis teórico no tiene sentido cuando hablamos de una jerarquización, dado la necesidad de tener claro que son aspectos específicos los que vamos a analizar. A continuación, debemos tener claro que hay un proceso de ponderación, es decir, estamos tratando de determinar el alcance de nuestras decisiones. Por otro lado, esto se da en un contexto bien particular y que se da específicamente cuando tenemos que abordar conflictos, en donde tenemos este dilema de escoger al menos entre dos posturas, dos posiciones. Ahora, este problema está centrado esencialmente en términos de probabilidades. De ahí es donde nace esta necesidad de prudencia al deliberar. Por ende, este proceso deliberativo como método es un modo de afrontar la complejidad y sobre todo una actitud. Y esta actitud es la que es la de especial énfasis cuando hablamos de los trastornos mentales y en esta relación con personas con trastornos mentales. Porque aquí hay aspectos que tienen que ver con respeto, con una mirada pluralista, estar eh, predispuesto a un diálogo, sobre todo desde la tolerancia y la prudencia. Ahora, esto es un razonamiento práctico y que no tenemos que perder el objetivo, que es la toma de decisiones, y no tan solo en un aspecto contingente, sino también en sus implicancias hacia el futuro. Por ende, es importante tener claro que todos los procesos deliberativos y las tomas de decisiones en bioética en general deben tener como parámetros aspectos como que las creencias nunca son demostrables del todo, que es un conocimiento práctico y sobre todo en el ámbito de la psiquiatría no cabe lo apodíptico, está centrado en el diálogo y la escucha es algo extremadamente importante. El otro puede tener razón. Y también hay un aspecto que es importante considerar, que esto está todo teñido de emociones, de valores, de creencias. Ahora, en sí, estamos frente a un acto moral donde existen hechos, valores y deberes. Ahora, cuando tenemos este conflicto en donde tenemos un ideal y que tenemos que confrontarlo con la realidad, es ahí donde esta prudencia para poder resolverlo es fundamental. Es decir, debemos pretender al menos proteger estos valores. Pero ¿cómo lograrlo? Sobre todo cuando, por ejemplo, tenemos algunos planteamientos que hace Jonathan Haidt cuando habla del modelo intuicionista, en donde cuando tenemos un evento gatillante, lo primero que aparece frente a esta experiencia es la intuición. Los juicios y el razonamiento son posteriores, es decir, ese juicio que nosotros hacemos, ese juicio valórico que nosotros hacemos sobre un evento puntual,
muchas veces está dado desde un aspecto netamente emocional y solo posteriormente podemos hacer un ejercicio racional. Es tan así que este psicólogo planteaba que este mundo emocional venía a ser un elefante y lo racional venía a ser el guía del elefante. Es decir, tenemos que guiar una gran cantidad de elementos que muchas veces son muy difíciles, sobre todo, por ejemplo, cuando hablamos de aspectos políticos, religiosos, etcétera. Ahora, el ejercicio de la autonomía también implica otros problemas. Schwartz hablaba, por ejemplo, una persona en particular, cuando tiene la posibilidad de poder elegir frente a distintas alternativas, podría llegar a generarse una parálisis. Esto, cuando lo trasladamos a la relación médico-usuario, frente a distintas propuestas, en donde partimos de la base que existe el principio de autonomía, podría, frente a esa decisión de obtener la mejor opción terapéutica, también podríamos generar una parálisis. Es decir, en cualquier punto de estas relaciones se puede presentar esta paradoja, que frente a mayor libertad podría existir una mayor dificultad para elegir. Ahora, cuando hablamos de autonomía en personas con problemas de salud mental, tenemos que ir considerando algunos aspectos, como por ejemplo, hay una relación en la que hay una búsqueda de soluciones responsables y prudentes. Eso es lo que nos moviliza. Ahora, cada individuo tiene esta capacidad de optar por la mejor decisión posible, pero también están las problemáticas que conllevan en relación al médico, en donde podría haber una impericia o una dificultad en los procesos de comunicación. Ahora, por otro lado, el énfasis que le dan Bishop y Childress es a este énfasis en la capacidad de cada individuo para autogobernarse. Pero frente a una incapacidad de comprender, los individuos debiesen ser tratados como seres autónomos y las personas que tienen autonomía mermada tienen un derecho a la protección. Es decir, en ese marco actualmente nos estamos movilizando y hay muchos países que avalan estos planteamientos. Ahora, ¿qué ocurre cuando una persona con un trastorno psiquiátrico grave, su autonomía podría verse afectada? Esto se da desde la base de una incapacidad de comprender, por un lado, los acontecimientos que lo afectan, los actos que practico, los que podría practicar. Y por otro lado, está esta incapacidad de analizar y prever efectos asociados a sus decisiones. Está de más decir que quizás la severidad del trastorno podría también afectar a un mayor conflicto decisorio. Ahora, esto va a afectar no tan solo las circunstancias puntuales en el momento de tomar las decisiones y las dificultades que ello conlleva en la relación terapéutica, sino que evidentemente también podría afectar aspectos de su salud y de su desarrollo personal en donde se desenvuelva. Ahora, Brentel planteaba con respecto a la evaluación de la capacidad, decía lo siguiente: ¿es suficiente evaluar sobre la capacidad de declarar alguna preferencia, de comprender y juzgar hechos relevantes para su caso y ponderar toda la información recibida para llegar a una conclusión? Si estos requisitos no son satisfechos, se torna evidente la ausencia de poder de decisión y por lo tanto se convoca a otro individuo para determinar lo que debe realizarse, conforme a lo que él mismo haría si no se encontrase afectado por una enfermedad psíquica. Evidentemente, esto podría ser muy clarificador, pero los elementos que participan en esta relación terapéutica definitivamente son bastante más complejos, porque no tan solo se trata con decisiones desde el ámbito clínico, sino que también implican aspectos mucho más profundos en cada persona. Está claro, eso sí, que frente a una decisión voluntaria, ello va a implicar un consentimiento. Y es la obligación, la labor del psiquiatra, del médico, deliberar sobre estas condiciones para que estas decisiones sean ejecutadas de buena forma. Ahora, cuando la persona que presenta un trastorno mental consciente,
hay tres componentes que deberían ser indispensables. El médico ha de ofrecer esta información de manera comprensible. Esto en un contexto que permita la elección libre y finalmente en una persona con una capacidad mental que pueda tomar una decisión concreta relacionada con su salud. Ahora, esto está dado por mucho tiempo, esencialmente en la búsqueda de establecer este sano juicio o pleno uso de facultades o esta capacidad mental. Es decir, estamos hablando específicamente de un juicio clínico, pero que tiene un carácter inferencial y probabilístico. Es decir, no estamos hablando de una certeza. Ahora, en paralelo, se fueron generando también algunas estrategias, algunos elementos que trataban de facilitar esto. Esto es central de evaluar la capacidad de consentir. Entonces, desde ya los 70, los 80, se empezaron a desarrollar cuestionarios estructurados y semiestructurados. Ahora, esto iba a la par de esta costumbre de los clínicos de aplicar el sentido común y centrarse en una exploración cognitiva y psicopatológica que permitía establecer si existía o no una capacidad de consentir. Con todo ello, el juicio clínico sigue siendo el gold estándar, lo cual está sustentado en estas capacidades que pueda llegar a tener el profesional, pero que evidentemente podría ser idiosincrático y en ocasiones poco fiable. Es decir, estamos hablando de distintos intentos por tratar de asegurar que las personas, primero, podríamos asegurarnos de que están entendiendo todos los elementos para tomar una buena decisión. Ahora, esta problemática en la entrega de la información, que implica la evaluación de la capacidad de comprensión, están centrados en el funcionamiento psíquico de evaluar y también en estas metodologías. Pero la pregunta natural es qué hacer cuando no tenemos certeza en ninguno de esos ámbitos, sino que más que nada estamos hablando de desarrollos que están en proceso. Entonces, tenemos esta duda, seguimos explorando mecanismos para lograr una adecuada determinación de la capacidad psíquica o empezamos a explorar estrategias para fortalecer el ejercicio de la autonomía con otros caminos como por ejemplo las directivas anticipadas o un análisis comprensivo, y que son los aspectos que quisiera compartir con ustedes hoy. Por ejemplo, este es un trabajo que estamos desarrollando con el equipo donde soy parte en el Departamento de Psiquiatría y Salud Mental, en donde estamos validando una entrevista, la AMACAT, en donde la idea es poder tener un parámetro para poder ir desarrollando otras líneas de investigación. Esto ya está en pleno proceso, ahí ya estamos con todas las aprobaciones de los comités de ética y estamos en este instante empezando las entrevistas a usuarios. Este otro proyecto va en una línea paralela, pero que también busca ir complementando lo que les planteaba anteriormente. En esta tenemos la suerte de tener como asesora externa a Lidia, y lo cual le agradezco muchísimo. Y estamos centrados en desarrollar un protocolo de registro de información clínica, pero que no tan solo recoge aspectos específicamente clínicos, sino que también aspectos desde la perspectiva y mirada de usuarios, cuidadores, profesionales e investigadores, pero también la disposición a consentir. Entonces también queremos ir desde ya, ir recogiendo elementos que nos permitan ir abordando una mirada que quizás se extraña, porque en este sentido, cuando ya tenemos, por así decirlo, un aspecto relevante cuando hablamos de decisión de usuario, en investigación, ¿sí? Y también en asistencialidad. Y todo esto dentro de un marco legal. Pero este marco legal no nos asegura que todos esos procesos de exploración y de aceptación de parte de los usuarios para participar en investigaciones o para aceptar algún tipo de intervención está recogido desde todo lo que esa persona es. Sabemos que hay algunos elementos
que son básicos de cubrir, pero hay otros aspectos, por ejemplo, desde el mundo moral, que yo creo que se están dejando a un lado. Así, por ejemplo, tenemos la posibilidad de poder ir desarrollando un asegurar ese respeto a esas decisiones desde las directivas o directrices anticipadas. Es decir, son estas decisiones acerca de estas actuaciones médicas que quieren o no, en situaciones en las que algún momento por su incapacidad no pueda comunicar a los profesionales. Es decir, estamos favoreciendo un espacio para que las voluntades sean explícitamente declaradas. Ahora, estas directivas se dieron esencialmente en el contexto de enfermedades graves, esencialmente con un resorte médico-quirúrgico, y que también en algunos casos en patologías como los procesos demenciales, pero en los estadios más tempranos. Aquí es esencial tener claro que existe una conservación de la capacidad psíquica y cognitiva al momento de emitir esta decisión, lo cual es distinto a lo que ocurre en las enfermedades mentales. Por ende, hasta ahora en medicina tenemos que el objetivo central es la planificación anticipada de las decisiones sobre el final de la vida. Y ello ha sido fundamental, sobre todo para poner límites a decisiones médicas que podrían afectar aspectos como la calidad de vida. Es decir, plantearle a los profesionales hasta dónde quiere llegar una persona con respecto a un tratamiento en particular. Y en salud mental, hasta ahora tenemos que son herramientas al momento de decidir estrategias terapéuticas, pero también podría llegar a ser un elemento fundamental en procedimientos en donde personas que tienen una descompensación o mayor gravedad podrían no ser capaces de decidir. Y ello tiene que ver con instancias terapéuticas y también con otros elementos psicosociales que son fundamentales tener en consideración y que quienes trabajamos en esto nos damos cuenta. Hay muchos aspectos que tienen que ver con la relación con la comunidad, con la relación familiar, con la relación entre pares, el desarrollo personal, es decir, la cantidad de elementos que son necesarios en algunos momentos tener que decidir y que generalmente lo hacen sus redes, son muchísimos. Y por qué no tener una anticipación de estas voluntades previamente. Ahora, esto también nos centra en una problemática que vamos a ir más adelante evidenciando. Y este fue justamente el proyecto con el cual me titulé en el máster y que me apareció a mí también, quería compartir con ustedes, y que tiene que ver con cómo también desde esta otra mirada, si recuerdan, planteamos como estos otros caminos, las directivas anticipadas o un análisis comprensivo. Bueno, desde la perspectiva del análisis comprensivo, la propuesta de que la empatía como precursor de una relación comprensiva podría llegar a generar una solución frente a los problemas que estamos evidenciando. ¿Cuáles son estos? Estrategias de salud pública para revertir los crecientes trastornos de salud mental, pero que parecen ineficientes. La utilización de criterios diagnósticos que están esencialmente centrados en una sintomatología, pero que esta sintomatología no es dimensionada. No logramos realmente entender cómo se va generando, sino que más bien es una selección, es un checklist de síntomas y signos, y que evidentemente no incluyen el contexto cultural, social y valórico. Y por último, el enfoque desde la salud pública, que evidentemente trata de resolver los problemas más complejos a nivel de sociedad y que simplifican el análisis de las experiencias de las personas, lo cual va a generar evidentemente un problema ético. Ahora, ¿cómo ir resolviendo esto? Bueno, la propuesta nace en una primera instancia con la selección de un concepto que nos permite tener un punto de partida, y este es el concepto de vivencia. Ahora, ¿por qué este concepto? Esencialmente porque es un elemento fundamental del comprender al otro.
Lo vivencial se da en un modo, es un momento puntual de captación de vida. Ahora, este momento puntual se da en un contexto a lo largo del curso de la vida. Por ende, también hay un significado unitario de vivencias. Y esos son los elementos que nos permiten, en la medida que son explorados, analizados, y sobre todo cuando evidenciamos una coherencia entre ellas, logramos acercarnos a esta relación del sujeto con su entorno, logramos establecer cuáles son sus formas de expresión y nos permiten hacer este ejercicio comprensivo desde el profesional. Es decir, hay una posibilidad de poder hacer un acercamiento real a esa experiencia, a esa vivencia. Ahora, lo central en esto es que incluye afecto, la corporalidad y las cogniciones. Ahora, esta interacción con el otro, en donde frente a la búsqueda de síntomas, signos, sin dimensionar factores psicosociales que no son considerados, que son parte de estos criterios diagnósticos que estamos utilizando a mansalva en la práctica clínica, también debemos tener en consideración intenciones, emociones y sobre todo los significados subyacentes a ellas. Es decir, esta necesidad de objetividad, cuando lo hablamos desde la fenomenología, nos dice, no, no es necesario, aceptemos la subjetividad. Y así estamos con esta posibilidad de, desde esta subjetividad, observar al mundo y a los otros. Ahora, estas estrategias actuales para optimizar el análisis clínico, en donde estamos potenciando una exploración de la vivencia, nos asegura, a diferencia de lo que los elementos que se están utilizando actualmente, una exploración de aspectos tan relevantes como la temporalidad, la intersubjetividad, la percepción, imaginación y cogniciones, que son aspectos muy puntuales y que son los que generalmente se van potenciando. Por lo demás, la autoobservación, aspectos tan esenciales como la coherencia entre los elementos que estamos explorando. Así, esta fenomenología del yo se va a centrar específicamente en esta experiencia vivida del yo y cómo ésta se va a manifestar en la conciencia. Así, tenemos una mirada de esta experiencia desde el psiquiatra, desde el agente de salud y evidentemente desde el usuario, porque es una interacción, no tiene solo una vía, es una vía que va y vuelve permanentemente en este proceso comunicacional. Ahora, aquí aparece un concepto que es fundamental para seguir avanzando a este elemento que es la vivencia, esta interacción entre ambos, esta aceptación de la subjetividad. Y esto es la comprensión. Es decir, ir en búsqueda de ese elemento tan central que va a implicar esa aprehensión de la subjetividad del otro. Es decir, estamos haciendo todo un ejercicio de búsqueda, de comprensión, pero no ni más ni menos que desde ese mundo interno, en donde nuestra intención es tratar de establecer motivaciones, emociones, valores, es decir, esta vivencia. Si hacemos este ejercicio de comparativo nuevamente con los criterios diagnósticos, estos solo van en búsqueda de aspectos netamente cognitivos y no van englobando estos otros elementos que son esenciales, que son parte de la humanidad. Es así como tenemos entonces que existen sí limitaciones para hacer ese ejercicio comprensivo. Y ahí es donde aparece como una posibilidad la empatía. Y aquí no puedo dejar de mencionar a Edith Stein, quien entregó elementos muy relevantes con respecto a ello. Ella lo plantea desde la perspectiva de como forma de conocimiento que nos permite acceder a la experiencia y la evidencia de los demás. Es decir, utiliza la empatía para favorecer este proceso comprensivo. Esto se va a basar en la percepción de tanto expresiones emocionales como corporales de los demás, pero además incluye la comprensión de contextos y situaciones en las que se encuentran. Así, ella realzaba la relevancia de la empatía en este proceso comunicacional.
como una estrategia de acercamiento justamente a esa vivencia. Y más aún con el foco en la comprensión de la intención del otro. Ahora, ello tenía también algunas consideraciones, sobre todo cuando lo llevamos a un ámbito más social. Aquí Max Scheler hablaba de que el no preocuparnos sobre el sistema de valores del otro implicaba un riesgo tremendo y que, bueno, años después quedó en evidencia al experimentar el mundo probablemente una de las catástrofes más grandes de su historia. Ahora, él, por otro lado, cuestionaba este yo empático que era planteado, por ejemplo, por Dilthey, sobre como una proyección del propio yo. Él decía que el riesgo esencialmente está en desconocer justamente la vivencia del otro. Es decir, le restaba importancia a esta proyección, sino que el esfuerzo debía estar justamente en tratar de mantener ese interés por ese mundo moral. Es decir, las vivencias están simplemente dadas y no requieren ser delimitadas como propias o ajenas. Hay que aceptarlas como tal, tanto en el otro como en uno mismo. Ahora, esto también tiene un correlato a través de los años que está dado sobre los avances científicos, la psicología, las neurociencias, aspectos tan relevantes como las neuronas espejo o algunos modelos como el de percepción-acción y la teoría de simulación, que también han ido generando propuestas desde la teoría de la mente. Es decir, ha existido este correlato anátomo-funcional cerebral, tanto de la intención y del análisis, pero como también del acceso reflexivo, consciente y lingüístico del otro. Es decir, todos estos aspectos que se habían ido sustentando a través de décadas, desde la mirada filosófica, desde la mirada ética, tienen han ido teniendo un correlato, pero sí es importante establecer y dejar muy en claro que tiene un carácter asociativo, es decir, no estamos estableciendo certezas o causalidad, y ello nos permite poder plantear que existe un reto tremendo que para ir precisando todas estas miradas. Así tenemos que, por un lado, la autonomía y que tratamos de proteger en cuando hablamos de salud mental, pero también aquí hay un elemento muy relevante que es también cuidar lo humano, como planteaba Domingo Moratalla. Es decir, no podemos olvidarnos de ese elemento y es probablemente lo que ha ido quedando a un lado. Porque por un lado tenemos el tema de derechos humanos, pero como les voy a plantear más adelante, también eso nos permite preguntar, ¿es suficiente? ¿Estamos haciendo nosotros, quienes participamos en salud mental, los agentes de salud, estamos cuidando lo humano o netamente estamos resolviendo un síntoma, un signo? Es decir, por un lado, tenemos que considerar esta autonomía como parte de un proyecto de vida. No se trata tan solo de resguardar una decisión puntual con respecto a un evento puntual, sino más bien esto podría llegar a ser un punto de inflexión y que podría llegar a tener niveles de complejidad mucho mayores. Es decir, es un punto en el cual nos detenemos como usuario, como usuaria, y podría ello cambiar nuestras vidas. Por ende, esta es una construcción que se debe dar en conjunto entre el profesional de la salud mental y el usuario. No es algo que, como se ha dado durante muchos años, que sea algo netamente del profesional o en conjunto con familiares. El considerar al usuario es algo básico. Ahora, nuevamente, estos criterios no lo permiten, porque esencialmente estos criterios diagnósticos van a establecer una hipótesis de trabajo, un diagnóstico puntual, lo cual desde ya tiene toda una estructura a continuación y que está dada sobre la base de la evidencia y que tiene que ver con una farmacoterapia, por ejemplo, o algún modelo puntual desde la psicoterapia o alguna intervención puntual desde el entorno del usuario,
pero no nos asegura a ello un respeto a su mundo moral. Y de ahí es donde nace esta propuesta, en donde vemos que esta comprensión de la vivencia y el respeto a la autonomía en los usuarios de salud mental es probablemente una alternativa. Es decir, podemos, por un lado, resguardar el marco legal, pero si no somos conscientes de la necesidad de respetar este mundo moral, probablemente no estamos haciendo un trabajo completo. Es decir, aquí hablamos del respeto al ser humano como tal y desde ahí abrirse a la comunicación con el otro, lo cual se da desde esta comprensión de la vivencia, utilizando una empatía, la empatía como precursor, pero también esta como, también sabemos, podría llegar a tener limitaciones, donde estos temores de que planteaba Dilthey y que Scheller cuestionaba, pero podrían haber elementos proyectivos perfectamente en esta relación terapéutica y en este proceso comunicacional. Así, tenemos las siguientes conclusiones. Por un lado, el ejercicio de la autonomía en personas con trastornos mentales es reconocido y valorado, pero sin embargo mantiene aspectos complejos de considerar. Por otro lado, los aspectos éticos de la relación terapéutica podrían ser resguardados en la medida que el juicio clínico y el análisis psicopatológico no sean el único objetivo. Es decir, si somos conscientes que también está ese mundo valórico, si está ese proyecto vital de por medio, podría ello ser una oportunidad de cambio en los procesos comunicacionales. La comprensión del otro, específicamente su vivenciar, en el contexto de la relación terapéutica, la cual estaba mencionando el día de hoy, podría ser un camino de solución. Y más aún, la empatía, como parte de este proceso comprensivo, podría facilitar este análisis clínico representativo de la evidencia y del consultante y su mundo moral, lo cual nos asegura que va a haber una expresión de emociones, de percepciones a nivel corporal y cognitivo, lo cual obviamente si lo ponemos nuevamente en contraste con los elementos que tenemos hasta ahora, podría ser una gran oportunidad de mejora en esta relación. Es decir, centrando en el respeto y validez de ese mundo moral. Ahora, quisiera compartir con ustedes algunas preguntas que nos han ido apareciendo en el camino y que las pongo ahí sin desmedro de ir generando un diálogo en otros ámbitos, pero preguntas que nos hemos hecho es, por ejemplo, si este constructo valórico individual es considerado en un usuario con un trastorno mental grave en nuestra realidad actual. La verdad, no, a rato yo me lo pregunto, probablemente está muy sujeto a, a cada una de las personas a cada uno de los agentes, pero evidentemente la pregunta que va de la mano a ello es ¿qué estamos haciendo para resguardar ese respeto a ese mundo moral? Por otro lado, los derechos humanos aseguran el respeto a este proyecto vital si no hay una consideración de su mundo moral. Es decir, claro, podríamos estar asegurándonos del respeto al humano, pero en la práctica eso se ejecuta. Es decir, cuando estamos ya en esa interacción más íntima, ¿lo estamos logrando? ¿Estamos realmente recogiendo esas necesidades, esos valores? Como alternativas de solución, las directrices anticipadas, ¿bajo qué criterios se van a fundamentar? Porque por un lado podría ser que es un instrumento que solo facilita el ejercicio de la autonomía, pero también es un mecanismo que podría considerar valores. No nos olvidemos que estas directrices tienen que ver con un aspecto puntual, contingente, es un momento puntual. Claro, sabemos que podría eso ir acompañado de una revocación, pero cuando hablamos de los problemas de salud mental, ese proceso de revocación no deja de ser complejo, porque está dado sobre la base de que nuevamente volvemos a entrar en esas problemáticas que tienen que ver con la capacidad de poder consentir. Entonces, se complejiza muchísimo. ¿Y cómo prever ese terreno tan variable? Y finalmente,
¿Cómo estimular el análisis comprensivo y empático en la relación terapéutica? Si esto fuese una propuesta que pudiese tener sentido, ¿cómo vamos generando un cambio en los procesos formativos, en la interacción, en el querer? Podrían aparecer aspectos tan básicos como, por ejemplo, no sé, los tiempos de atención son acotados, no podemos estar dedicados a desarrollarnos en esta línea con las necesidades que tenemos como población. Bueno, podría ser incluso un aspecto mucho más eficiente. Eso habría que verlo. En fin, esa es la presentación que quería mostrarle. Fenomenal, pues muchísimas gracias, Gonzalo. Hemos tenido algunos problemas para ver tu presentación.